Pues sí, la editorial francesa Actes Sud va a publicar la traducción de Hendaya, primera novela del escritor español Marcos Aimar, con la que obtuvo ya en 2011 el premio Vargas Llosa. Hendaya gira en torno a los problemas que acarrea el bilingüismo con los que lucha su protagonista, hijo de migrantes españoles instalados en Francia, a quien su madre se negó a enseñarle español en su infancia para que fuese un francés como los demás. En busca de su perdida lengua materna, el protagonista vuelve a España gracias a un trabajo clandestino que le lleva a atravesar muy a menudo la frontera. Y para hablarnos de esta su primera novela y de su ya rica trayectoria en los medios literarios, Marcos Aimar ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues muchísimas gracias por invitarme. Permíteme que explique antes que nada que naciste en Madrid en 1979, donde vas a realizar estudios de filología. Pero me gustaría que nos contases qué lecturas te llevaron a esas ganas irreprensibles de escribir que tenéis los escritores. Bueno, pues yo empecé a leer muy de niño y hay que decir que prácticamente no tuve otra opción porque no tenía televisión. En esa época, que no es tan remota, pero lo parece, no había internet, no había vídeo. Además, mi casa estaba muy lejos del colegio, con lo cual tampoco tenía muchos amigos en el barrio. Entonces, prácticamente la única opción eran los libros. Entonces me volqué con los libros. Y, lecturas que me marcaron mucho fueron algunas clásicas, ¿no? Como, por ejemplo, Jack London, Arthur Conan Doyle, las novelas de horror, Lovecraft, Arthur Machen, obras de ese tipo, sobre todo muy anglosajonas. Yo en un primer momento me fascinaba más el mundo anglosajón, aunque he acabado viviendo en París. Todo eso gracias a no tener televisión. Nos lo dijo hace muy poco Elena Poniatowska, la gran escritora mexicana, menos Face y más Book. Efectivamente. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, es verdad que ahora cuesta encontrar tiempo para leer, ¿no? Con todos esos... las redes sociales, que por otra parte son muy excitantes, muy estimulantes, pero que sí que quitan tiempo para ese proceso tan lento y tan apasionante que es la lectura detenida, demorada. Marcos Aimar, tu primer libro de relatos, Objetos encontrados, ya obtiene un premio Tiflos en el 2007. Es Llegar y besar el santo, como se dice. Llevaba besando el santo bastante tiempo, aunque por suerte no salió a la luz, ¿no? Esos besos al santo. Pero bueno, sí, la verdad es que fue una suerte. Yo aquí en París participo en un taller literario y al principio se burlaban un poco de mí porque decían que era un premio que lo concede la Organización Nacional de Ciegos y decían, ciegos tenían que ser los que te dieron a ti el premio, ¿no? Pero creo que es un premio limpio, lo mandé sin conocer absolutamente a nadie y para mí pues fue una gran oportunidad de poder publicar en una editorial que además como filólogo me había frecuentado mucho, que era la editorial Castalia, ¿no? Que ha publicado muchísimos clásicos españoles. Entonces, sí, creo que tanto el premio Tiflos como el premio Vargas Llosa son premios que en mi caso han cumplido su función, que es dar la posibilidad a un escritor novel de ver publicados sus textos, claro. Hace más de 10 años, Marcos, que vives aquí en Francia. ¿Cómo aterrizas en la ciudad de Orleans, donde ahora das clases de español? Bueno, yo vivo en París, aunque doy clases en la Universidad d'Orléans, y aterricé en París, como muchos me he dado cuenta, por razones más sentimentales que profesionales o académicas. Lo académico casi fue una excusa para venir a París y luego pues ya me quedé aquí, ¿no? Como nos pasa a muchos que llegamos a París pensando que vamos a estar poco tiempo y acabamos instalándonos aquí definitivamente. Y que lo digas, Marcos. ¿Cómo fueron tus primeros años aquí en Francia? ¿Fue difícil tu integración lingüística? ¿No se corre el riesgo de perder tu español sin haber todavía adoptado el francés? Bueno, pues yo sí, de hecho esa es una de las experiencias clave que refleja la novela, porque bueno, yo nací en Madrid, toda mi familia, tanto por parte de madre como por parte de madre, son madrileños de segunda generación.
Además, en mi casa, bueno, pues había mucho interés por las cuestiones lingüísticas, había discusiones apasionadas sobre si había que decir informar de qué o informar qué, las antípodas o los antípodas. Además, estudié filología en la Complutense, donde uno de los santos protectores era Lázaro Carreter, el autor del Dardo en la palabra, con esa concepción tan castiza, ¿no?, del purismo. Entonces, bueno, me crecí un poco en ese ambiente y luego llegué a París y poco a poco, cuando uno vive en el extranjero y frecuenta sobre todo a gente que habla otro idioma, se da cuenta de que se empieza a alejar de su idioma, incluso a cometer pequeños errores. Cuando uno vuelve a España y dice, eso no se dice exactamente así, ¿no? Entonces, esa sensación de alejarse de la propia lengua materna, de algo que uno creía inalienable e intocable, es muy, muy perturbadora, ¿no? Sobre todo para un escritor que quiere hacer de la lengua su patria y su instrumento de trabajo. Entonces ese miedo yo creo que está muy presente en la novela, aunque lo que intenté hacer es convertir ese miedo o esa posición un poco periférica con respecto a la lengua en una fuente de humor, de riqueza y de placer. ¿Hubieras, Marco, podido escribir tu primera novela, Hendaya, sin haber experimentado lo que sintieron miles de migrantes españoles después de la guerra o incluso en los años 60 aquí en Francia? Bueno, no, yo creo que sin ser afortunadamente una novela autobiográfica, pero sí que por mi propia situación vital, ¿no?, es decir, la de alguien que lleva ya mucho tiempo viviendo en el extranjero, creo que fue esa situación la que me permitió comprender un poco los conflictos a los que se ven enfrentados pues los emigrantes. Entonces, bueno, es una novela sí sobre los hijos de esa generación de emigrantes que se fue de España en los años 50 o 60, esa inmigración económica que ha sido menos tratada literalmente que el exilio republicano, ¿no?, durante la Guerra Civil, probablemente porque muchos exiliados eran intelectuales, eran escritores, mientras que esos emigrantes a Francia y al resto de Europa de los años 50 y 60, en muchos casos era gente muy humilde, incluso a veces analfabeta, ¿no? Entonces, bueno, por un lado se junta esa vivencia histórica, sociológica, la de ese millón de españoles aproximadamente que emigraron a Francia en los años 50 y 60, con mi propia vivencia personal. Muy diferente de todos modos. Muy diferente, sí, afortunadamente, porque bueno, yo vine aquí a hacer, como dije, por motivos sentimentales, pero con el pretexto oficial de hacer mis estudios de doctorado. Marcos, después de obtener el premio Vargas Llosa, tu novela Hendaya tuvo una primera edición casi confidencial, ¿no? Cuéntanos la historia de la edición. Bueno, pues es un libro que, un poco como el personaje de la novela, Jacques Munoz, ha viajado mucho y a veces de manera un poco pues inesperada. Se publicó en la editorial universitaria de la Universidad de Murcia, con muy poca difusión. Después, bueno, yo aquí en París había conocido a Martín Solares, un escritor y editor mexicano. Ya le había dado el manuscrito, le gustó mucho, pero no se decidía a publicarlo. Pero a raíz del premio, pues sí encontró argumentos, ¿no?, para vendérselo a la editorial Océano, que lo publicó en México. Entonces primero se publicó en México y fue muy interesante ver la recepción de la novela, que trata un tema tan franco-español, tan europeo, en América Latina, ¿no? La lectura fue muy diferente y, bueno, a raíz de su publicación en México, pues interesó a una editorial ya más importante como la editorial Sirva en España y a Actes Sud, que va a traducirla en francés. Su protagonista, Jacques Munoz, y no Muñoz. Sí, eso es importante. ¿Sí? Lo primero que pierde de pequeño es la tilde de la ñ. Claro, eso lo pierde antes de nacer y es un símbolo, porque la ñ es uno de los rasgos distintivos del español, de la identidad colectiva de los hispanohablantes, y es alguien que no tiene ñ porque, digamos, esa parte española de su identidad le ha sido amputada por parte de su madre, que no ha querido enseñarle el español, precisamente para favorecer su integración en Francia, ¿no? Entonces, de Muñoz pasa a ser Munoz, que es algo que fonéticamente no tiene nada que ver. Y, bueno, ese es un poco el punto de partida de la novela, ¿no? ¿Qué pasa cuando a alguien se le niega su lengua materna y su propio pasado? ¿Qué produce esa amputación de una lengua materna? Quizás frustración, ganas de volver a España como tu protagonista. Sí, yo creo que produce un efecto paradójico, porque precisamente ese idioma que no se ha transmitido, esa identidad negada, puede convertirse en una obsesión incluso destructiva. Es un poco lo que le ocurre al personaje,
que prácticamente no habla español, pero a raíz de la muerte de su madre llegan la familia española a París. Entonces Jacques Munoz vuelve a oír, después de mucho tiempo sin oírlo, el español. Y entonces vuelve a sentir esa fascinación por el idioma que su madre le había prohibido, y a partir de ahí va a emprender una búsqueda obsesiva del español, va a ponerse a aprender español con un método del año 75 y pues de alguna manera vuelve a ser niño, ¿no? Vuelve a la infancia, se encuentra un poco en la posición de un niño, solo que con 45 años. Y entonces lo que la novela cuenta es esa búsqueda del pasado, una búsqueda tan obsesiva que le lleva a olvidar el propio presente. Y creo que es algo que sucede cuando se le niega a una persona una parte de su identidad. Endaya tiene visos de novela negra. Tu protagonista viaja a menudo en el expreso Francisco de Goya, traficando no se sabe qué. ¿Viajabas tú también en ese expreso? Sí, yo en el primer año que estuve en París, antes de que se desarrollasen las líneas low cost, imbatibles, pues cogí mucho ese tren, y ahí me encontré con muchos emigrantes españoles de esa época, los años 50-60, que me contaron algunas historias bastante impresionantes que se encuentran reflejadas en la novela. Entonces sí, esos viajes en el tren Francisco de Goya fueron fundamentales, ¿no?, en la génesis de la novela. Hay que decir también que siempre me han fascinado los trenes, las películas como Alarma en el Expreso de Hitchcock, ambientadas en los trenes. Entonces también me apetecía escribir no una road movie, sino una rail movie, ¿no? Entonces creo que es lo que ocurre en la novela. El personaje se pasa el tiempo viajando en tren entre París y Madrid. Entre los viajeros hay de todo, hay curas, hay agentes secretos quizás, y sobre todo queso francés. Queso francés, sí, bueno, eso afortunadamente no lo viví en carne propia, ¿no? Lo de tener un queso francés en el mismo compartimento. Lo que sí viví en carne propia, que aparece citado en la novela, son los ronquidos, ¿no? Los ronquidos de los compañeros de viaje a veces podían hacer que uno llegase a Madrid o a París completamente deshecho, ¿no? Marcos Aimar, en tu novela escribes que en Madrid falta agua y que en París falta luz, y que no se puede vivir ni aquí ni allí. Ese es el problema del emigrante, que no se está bien de ningún lado. Sí, yo creo que es una vivencia clásica que todos los emigrantes conocen, y es la de no ser ni de un sitio ni de otro y acabar siendo, como es el caso de Jacques Munoz, un habitante de la frontera, ¿no? Porque al final Jacques Munoz se da cuenta de que su verdadera patria es Hendaya, es la frontera, es decir, un espacio que no es ni París ni Madrid. Y esa posición un poco a caballo entre dos ciudades, por un lado es un poco angustiante a veces, pero también da una gran lucidez, ¿no? La lucidez de poder decir, bueno, pues en Madrid hay luz, la luz es preciosa, pero no hay agua, ¿no? Y viceversa. Entonces, al mismo tiempo, yo creo que esa posición lleva a ver cosas que no se verían si uno se hubiese quedado en su lugar de nacimiento, porque permite una comparación muy interesante entre dos lugares. Para la gente de mi generación, Hendaya significa la entrevista de Franco con Hitler, que nos pasaban continuamente en las noticias, en los nodos de los cines. No tiene nada que ver con eso, tu novela. No, es verdad. Cuando uno busca en Google Hendaya, se encuentra con la famosa entrevista. Entonces, en el imaginario colectivo, Hendaya está muy unida a esa entrevista entre Hitler y Franco, que no es ni mucho menos, no aparece ni siquiera en la novela, pero bueno, Hendaya sí que para la generación de la Guerra Civil y posterior sí que fue un lugar muy importante, porque bueno, muchos de los trenes que llegaban a Francia se paraban en Hendaya, había que bajarse y cambiar de tren. Además, Hendaya es una ciudad doble, ¿no? Porque el desdoblamiento es muy importante en la novela, también es Irún y Hendaya, ¿no? Tiene una cara española y una cara francesa, se podría decir. Y es verdad también que esa frontera entre España y Francia yo creo que es una de las fronteras más antiguas entre los estados-nación del mundo, ¿no? Es una frontera con enorme densidad simbólica. Ha habido a lo largo de la historia miles de personas que se han visto obligadas a cruzar esa frontera por razones políticas u otras, ¿no? Y entre ellos Goya, ¿no?, que tiene una importancia considerable en la novela.
Marcos Aymar, como decíamos, llevas más de 10 años aquí en Francia. Has tenido los mismos problemas de Jacques Munoz, pero al revés, con los llamados faux amis, los falsos amigos. Sí, bueno, los falsos amigos son temibles, ¿no? Para todos los hispanohablantes que vivimos en Francia. Y es verdad que cuando uno empieza a aprender un idioma, tiene la sensación de que el idioma está lleno de trampas, ¿no? Que es un espacio peligroso, hay que mirar muy bien dónde pone uno el pie o la lengua para no tropezarse. Y eso es lo que le ocurre constantemente a Jacques Munoz. Por ejemplo, hay una escena en la novela en la que le dice a su amiga rasúrate, ¿no? Diciéndole rassure-toi, tranquilízate. Y ella, claro, lo toma muy mal, ¿no? Ese juego con los falsos amigos está muy presente en la novela y también tiene que ver un poco con ese toque policíaco del que has hablado. Yo alguna vez he definido esta novela como un thriller lingüístico porque, sí que está la sensación de que esa traición, ¿no? Está en el propio idioma, ¿no? El peligro no son solo los contrabandistas, los gángsters, también es el propio idioma el que lo contiene. Un español que agarra un constipado aquí en Francia es muy peligroso traducirlo al francés. Sí. Bueno, y hay muchos ejemplos, ¿no? Porque constipé, hay que decirlo a nuestros oyentes, significa restreñido. Restreñido, sí. En francés. Para los franceses que estudian español, tus alumnos ahí en la Universidad de Orleans, el ser y el estar les deben causar muchos problemas, ¿no? Sí, de hecho el protagonista habla del ser y el estar y otros suplicios, ¿no? Porque en efecto para los franceses, es muy, muy difícil comprender esa diferencia entre los dos verbos y por más que uno intente explicárselos y busque reglas, en muchos casos es puramente intuitivo. Es un buen ejemplo, ¿no? De cómo algo que para un hablante nativo resulta espontáneo y natural, para alguien que viene de otro idioma puede convertirse en un rompecabezas insoluble. Entonces, eso es algo que Jacques vive en carne propia, ¿no? Esa dificultad entre los dos verbos. Sin hablar del argot, ¿no? Ni los provincialismos, por ejemplo, frases como ni fu ni fa, full de Estambul y un huevo. Sí, y de hecho esa ha sido una de las grandes dificultades a la hora de traducir la novela, ¿no? Cómo traducir, porque Jacques Munoz se encuentra con otro personaje que es el María José, que representa para él un poco la española castiza por antonomasia, está utilizando constantemente ese tipo de expresiones. Entonces, ¿cómo traducir esas expresiones? Por ejemplo, yo colaboré muy estrechamente en la traducción de la novela y, por ejemplo, una expresión como morir matando, era un auténtico rompecabezas en francés. Entonces, hay muchos ejemplos en la novela, ¿no? Cría cuervos, constantemente aparecen ese tipo de expresiones que son también un tormento no solo para Jacques, sino para el traductor de la novela. En fin, pues ya lo saben, la traducción al francés de Endaya, primera novela del escritor español Marcos Aymar, va a ser publicada aquí en Francia por Actes Sud. Y en español, recordemos, ha sido publicada por Siruela. Sí. Muchísimas gracias, Marcos, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito aquí en Francia. Pues muchísimas gracias y gracias por la invitación, un placer.